Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mauricio Escarpelo, soy médico especialista en adolescencia de la ciudad de Neuquén, en Argentina. Este es un canal en donde conversamos de distintos temas de la salud adolescentes que pueden ser muy útiles para los propios adolescentes, pero también para padres, madres, docentes, referentes, adultos, mucha gente. Bien. El tema que nos convoca hoy, que tiene que ver más con los padres sobre todo, en relación a, le encontré droga a mi hijo o a mi hija, ¿no? Y qué hacer, si es una situación que genera mucha angustia, muy inesperada para algunos papás, y bueno, qué hacer, cómo arrancar. De eso vamos a hablar hoy. Para muchos padres, encontrarle droga a sus hijos es un momento bastante choqueante que los perturba, genera angustias, muchas emociones, pasan por la cabeza infinidad de cosas, de situaciones en relación a angustias, a cuestiones de crianza, a replanteos, qué hice bien, qué no hice, por qué no me lo dijo, ¿no? Son muchas cosas que los padres se plantean en relación a los consumos de drogas. Pero antes de empezar a hacer digamos, empezar a imaginar, a hipotetizar y a plantearse infinidad de situaciones, tenemos que pensar, por ejemplo, eh, a qué es esa droga, de dónde vino, con quiénes se vincula. Hay otras situaciones de riesgo que también tenemos que considerar y atender. Lo más importante es que cuando vayamos a hablar con los adolescentes de este tema, no vayamos con el dedo acusador a decirle te encontré droga, ¿qué hacías con eso? Sino que todo lo contrario, hay que tener una actitud empática y poder dialogar con ellos en relación a qué es lo que puede estar pasando. La búsqueda de la droga por muchos adolescentes y cuando uno les pregunta a ellos por qué consumen drogas, refieren muchas cosas. Hay adolescentes que dicen porque me calma, me tranquiliza, otros dicen porque me pone alegre, otros refieren porque me ayuda a olvidar situaciones. Entonces ahí es donde uno dice, tiene que recurrir a la droga para generar este tipo de sensaciones o de emociones. Viene como a suplir o a paliar eso que no puede elaborar por algún motivo o le resulta muy difícil. Entonces termina recurriendo a la droga porque es lo que le genera como ese bienestar o ese placer. También tenemos que saber que los adolescentes que consumen drogas no significa que consumir es sinónimo de adicción. ¿Por qué? Porque hay adolescentes que simplemente tienen un consumo experimental, es decir, la prueban, ¿no? Para ver qué sienten o una cuestión así, eso le llamamos consumo experimental. Hay otros adolescentes que tienen consumos abusivos, es decir, no es que la consuman todos los días, pero por ahí la consumen un fin de semana o en momentos puntuales, ¿sí? Hay drogas que a veces se caracterizan más por el consumo entre amigos, en grupos, y hay drogas que son más individuales. También tenemos drogas que son más blandas, ¿sí? Es decir, que las drogas generan daño, pero generan daño como en el largo plazo, y hay otras drogas que son más duras y que son más complejas y que el solo consumo de esa propia droga incluso puede llegar a ocasionarle hasta la muerte en sí misma. Pero eso está ligado a veces a las cantidades, a las dosis y todo este tipo de proporciones. Entonces acá tenemos que empezar a diferenciar las drogas que son muy riesgosas para lo que es su estado de salud y las drogas que son, si bien son riesgosas, pero no tienen como este mismo nivel, ¿sí? También otra de las cuestiones que está relacionado al consumo de drogas y sobre todo en adolescentes es el ámbito, ¿no? Es el ámbito en el contexto de quién las consigue, quién se las provee y las situaciones de riesgo en relación a este consumo. Cuando hablamos con ellos en relación a las drogas y nos posicionamos desde el punto de vista las drogas te producen todo esto, no es bueno para tu desarrollo, no es bueno para... ese posicionamiento desde decir todo lo malo que te hace la droga, lo único que y lo más probable que logremos con los adolescentes es alejarlo, ¿sí? De este vínculo y que genere como más rechazo
Y lo que habitualmente dicen los adolescentes es vos no me entendés, vos no podés entender lo que a mí me pasa y se empieza a generar una división muy importante entre lo que les sucede a los adolescentes y lo que están sintiendo los padres. Entonces, para poder comprender hay que primero empatizar y hay que primero poder dialogar con ellos como para llegar a diálogos un poco más profundos. Es cierto que a veces estos diálogos no ocurren muy fácil, sino que hay que trabajarlos en ámbitos de salud mental, psicológicos, en los consultorios de adolescencia, los padres quizás en orientación a padres o grupos terapéuticos. Entonces, bueno, cuando se encuentra esta situación y se dialoga con los adolescentes respecto a esto que se encontró, poder dialogar, bueno, qué está pasando, de dónde la adquirieron, pesquisar un poco situaciones de riesgo, ¿sí? Y la importancia de ver cómo empezar a pedir ayuda. Hay adolescentes que ellos no quieren pedir ayuda y hay otros que sí. Cuando así lo quieren y buscan ayuda, a la primera persona que tienen que recurrir es a las personas en salud con quienes ustedes tienen más vínculo y sienten referencia y sienten la suficiente confianza como para poder empezar a charlar esto. ¿Por qué? Porque el profesional de la salud, cualquiera fuere, un trabajador social, un psicólogo, un médico, va a ser esa primera escucha y los va a empezar a orientar sobre cómo continuar con todo esto. Y con esto también es importante ver que no porque se haya encontrado droga o hayan tenido una situación de esta, tenga que ir a un centro especializado para el consumo de drogas. Este es un error bastante frecuente, lo veía yo estuve trabajando en un centro especializado para el consumo de drogas en adolescentes durante una etapa, digamos, de mi carrera profesional también, y observaba cómo a veces cuando les encontraban simplemente algo de droga, terminaban en este centro especializado del consumo de drogas. Imagínense lo que es para un adolescente que quizás en ese momento yo dialogaba con ellos y me decían no, porque probé y quería ver cómo era y de repente yo voy a pedir algunos análisis o algún estudio y ya salen con el rótulo de tuve que ir a un centro especializado de adolescencia. Para un adolescente eso es bastante choqueante, ¿sí? Es decir, que siempre está bueno analizar y arrancar con sus médicos de cabecera, con sus psicólogos, trabajadores sociales o las personas dentro del ámbito de salud que puedan hacer una primera escucha y que los puedan orientar, como para también ver qué, entre comillas, qué tan grave es la situación, como para saber a qué espacios hay que recurrir, ¿sí? Esta es una primera situación. También suele pasar en algunas familias que los adolescentes no quieren ir, ¿sí? No quieren asistir porque para ellos no lo ven como un problema, ellos sienten que están bien y que lo que están haciendo está bien, ¿sí? Y de esa manera lo ven. Entonces, otra estrategia que se puede utilizar es que los propios padres vayan a orientación a padres. ¿Por qué? Porque a través de alguien que vaya a orientación a padres se puede trabajar como por dentro de la familia con ciertas actitudes, límites y cosas que puedan ir haciendo los padres como para poder ir ayudando a este adolescente. De hecho, en algunas situaciones incluso hay adolescentes que nunca van a psicología, por ejemplo, pero son abordados desde orientación a padres y un padre que empieza, o madre, digamos, que empieza a tener cierta firmeza en lo que es cuidado, crianza y todo eso, suelen mejorar mucho en relación a los consumos. Hay consumos que son muy difíciles de abandonar para varios adolescentes. Yo realmente, y esto a veces lo dialogo en el consultorio, hay consumos como por ejemplo el consumo de la marihuana y es lo que yo he observado a lo largo de mi experiencia, poca, mucha o como sea, pero es lo que yo he observado que es muy difícil que abandonen el consumo. Por ahí lo que veo es que logran espaciarlo durante mucho tiempo, pero ante cualquier situación que los pone en estrés, que los pone en una cuestión de angustia o algo, es como que vuelven a recurrir y hacen como esta recaída. Es una droga que dentro de los que yo he visto son de las más difíciles que dejen, pero sí es cierto que hay otras drogas que pueden comprometer su vida, como por ejemplo la cocaína, es una droga
dura y que tiene muchísimo riesgo también. Todas las drogas tienen sus riesgos, pero como que son distintos niveles, ¿sí? de riesgo. Y esto hace también al tratamiento y a la agresividad del tratamiento que eventualmente hay que hacer. Hay adolescentes que tienen una situación de consumo muy importante que requieren internación, porque incluso a veces la abstinencia, algunas drogas son muy complejas y no se pueden abordar en el ámbito familiar, requieren de medicación, requieren de más supervisión. Así que estas son algunas nociones generales, pero siempre, como les digo, y como para llevarse un poco, si esto les sucediera en algún momento, lo más importante es poder dialogar con ellos, no ir con el dedo acusador, empezar a comprender qué cosas le pueden estar pasando y tratar de empatizar con ellos lo suficientes como para poder asistir a alguna consulta para analizar y pedir acompañamiento en estos momentos que son importantes tanto para los padres como para los adolescentes también. Así que bueno, tengan en cuenta de que hoy también hay, afortunadamente, no sé, se pueden hacer consultas virtuales. Yo, por ejemplo, doy consultas virtuales, consultas presenciales con las personas que sean de referencia. También para ustedes. Pueden buscarme en las redes sociales, recuerden suscribirse a este canal, comenten si tienen situaciones que les gustaría que aborde, ¿sí? Cómo hacer en determinada situación o qué nos sugerís para esto o para aquello, como para poder también considerarlo para otros videos para ustedes. Bueno, esto ha sido todo, espero verlos en otros videos, suscríbanse, denle me gusta, compartan porque seguramente deben tener algún familiar o alguien que sea importante que este video que pueda verlo. Nos vemos, adiós, chao, chao.